Ahora ya te tengo. Ya. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, Clau, un gusto enorme tenerte. Bueno, nada, no vamos a hacer formalidades innecesarias. Eres un amigo al que aprecio y quiero mucho y desde que nos hemos conocido me has estado hablando de esta metodología que tú has propuesto que se llama Yoga Actor, que la, que la estuviste, que la vienes desarrollando y que me parece que es interesante ir conociendo distintas formas de pensar la actuación y sobre todo herramientas que nos pueden ayudar para que, nada, para que se nos haga un poco más sencillo esta tarea tan compleja y abstracta como es la de la actuación, ¿no? Entonces, Claro. por lo pronto, para arrancar, me gustaría que te presentaras, que le digas a la gente quién eres, qué haces. Em, bueno, mi nombre es Claudio Vallejos, soy actor de oficio. Em, Me he desarrollado en varios ámbitos dentro de la actuación, la locución, el doblaje, actor de simulación clínica, actor en teatro, en trabajos audiovisuales. Por lo tanto, me he ido creando un, un panorama amplio de este oficio que es el actuar en general. Me formé en primer lugar con la escuela de Marcelo Beire en la escuela de Macul. Luego estuve estudiando con Fernando Cuadra en la escuela de teatro La Casa y finalmente hice mi licenciatura en la Universidad de las Américas, en donde terminé mi preparación más académica en general. Pero después de eso ya he seguido formándome en distintos lugares, tanto en la práctica del yoga como entrenamientos actorales, ya para la cámara, para el teatro, nuevas formas, nuevas metodologías de preparación física, para poder entenderme mejor Ujú. y a través de entenderme mejor poder entender también eh, cómo crear un camino de conversación con uno mismo. En general, esa ha sido la búsqueda. ¿Por qué? Mi, mi pregunta siempre ha sido a mí me interesa mucho el humano como objeto de estudio. Eh, ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué son, qué nos motiva a hacer ciertas acciones? Poder entender cómo se ve cuando pensamos algo. También estudié algo de cinética y de estudio del lenguaje no verbal. Siempre ha sido mi obsesión poder entender el humano en sí. También estudié quiropraxia eh, para poder entender la fisiología. Por lo tanto, he ido creando una enciclopedia de información con Ujú. respecto a cómo somos, cómo, cómo comunicarnos con nuestro cuerpo, ya sea por el trabajo físico, por el trabajo emocional, y así mismo me he ido encontrando con varias metodologías, como por ejemplo Meissner, como por ejemplo Chekhov, como por ejemplo también he trabajado bueno, he participado en las prácticas de Grotowski, etcétera, etcétera, todas esas cosas que primero leía en los libros en la escuela y luego tuve la oportunidad de participar con personas que habían experimentado ya de primera mano todo ese trabajo. Así que ha sido y es un camino constante de poder aprender. Vamos un poco más adelante, un poco más antes, al principio. Ya. Tú eres nacido en Santiago. Sí, Santiago de Chile, criado con leche tarro. ¿En qué barrio te criaste? Yo me crié en Recoleta, que no es la Recoleta, es En la un Recoleta. barrio, sí, 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 no, este es Recoleta, un barrio antiguo, eh, ahí nací, eh, y bueno, en general mi crianza fue con mi abuela, por lo tanto, mi, fue una crianza muy libre y más de hijo único, que si bien tengo más hermanos, como me crié yo con mi abuela por motivos especiales de mi familia, eh, tuve una crianza súper libre. Mi abuela es una mujer muy cariñosa, muy cuidadora y tenía una confianza absoluta, aunque yo siendo niño, tenía una confianza absoluta de poder
yo ir a jugar con mi amigo a la vuelta, llegar tarde. Tuve, tuve una infancia relativamente linda en compañía de varios amigos que hoy día son familia. Ujú. ¿Y cómo te vas acercando a la actuación? ¿Cómo aparece el teatro? Eh, por esa misma libertad que siento que me daba mi abuela en esa crianza, siempre, apito de nada, siempre tuve mucha ansia de estar enfrente, en el espectáculo, el cantar, pero de muy chico andaba con una raqueta de plástico cantando, haciendo como que cantaba guitarra. Y así mismo ya después cantaba en los actos, empecé a meterme en los talleres del colegio, en la básica, y tuve la oportunidad de trabajar con unas compañías profesionales porque necesitaban un niño y afortunadamente fui uno de los escogidos, entonces empecé a entender este mundo de la actuación ya desde muy chico. Por lo tanto, siempre fue un juego, algo que a mí me causaba mucha alegría hacerlo. No tanto ya cuando lo estudié, pero, pero cuando ya era pequeño y participaba dentro de estas compañías y entender el mundo del teatro, el oficio como eso me causó un enamoramiento que en ese momento yo no pensaba en ningún momento ser actor, en realidad, porque tenía tan Y buenas notas que era un desperdicio para, para la serie, para ¿no? Te social. centras en la actuación. Claro. Y, y Clau, o sea, parece este deseo tuyo de estar delante, de estar en escena, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que actúas? Si tienes alguna sensación al respecto. ¿Tienes recuerdo de tu primera vez? ¿Profesional No, o chico? amateur. Amateur. Sí, estábamos montando, me parece que la Ánima de Día Claro en el colegio. eh, y cuando al principio empiezo a sentir, y esto es una sensación que siempre tengo antes de entrar, eh, ese abrazo que tiene el público en el primer paso cuando tú vas a entrar, uno siente inmediatamente ese abrazo del público, de la observación, de cómo te están mirando, toda esa energía que al principio te da mucho miedo, pero después es como ir bailando con ese abrazo. Entonces, esa es la sensación que tengo constantemente cada vez que me voy a tirar al escenario y digo, ya, ahora es. Ahora voy a jugar, ahora voy a estar ahí pasándolo bien. Y, y tú tienes como esta sensación hermosa, digo, de este abrazo con el espectador, que como decimos, por momentos genera como ese temor, pero que a nosotros nos encanta poder tener ese encuentro con el espectador. Pensándote como actor, después ya vamos a pasar a tu metodología. Estamos hablando con Claudio Vallejos, que es creador de la metodología Yo Actor, muy interesante y que ahora vamos a tratar de poder saber un poquito más. Yo soy el primero, de hecho, estas entrevistas tienen como objetivo, primero que todo, que yo tenga el placer de poder preguntar las cosas que desconozco, de poder aprender de mis invitados, invitadas, así que más que contento de que estés en este primer ciclo de charlas. Vamos a poder mejorar un poquito el sistema después. Hemos Sí, dado, Claudio estuvo haciendo todo lo posible y al final entramos así, o sea, ven el micrófono, mis auriculares, bueno, total, funciona exactamente igual sin todo esto, pero como ya lo tengo, quería utilizarlo. Eh, ¿Cuál es digo, sin entrar de una forma como demasiado técnica o poniéndolo solemne, ¿no? A simple vista, ¿cuáles son las dificultades que tú te pudiste encontrar actuando? Por ahí ya, por supuesto, de una forma más profesional, donde quizá tienes que estar resolviendo otras problemáticas. eh, yo creo que, mira, la primera es que ya también actué y me recuerdo mucho a un amigo que en este momento está en Japón, que se llama Aquiles Gómez. Fue también un amigo, un hermano con el que partí haciendo teatro y un grupo. Entonces, teníamos siempre estas conversaciones de
cómo se hace bien la actuación. Cuando uno está bien actuando. Porque en general, eh, mis primeras experiencias, sobre todo en la primera escuela, era la marca del director, era cumplir con la marca del director lo bien, lo bueno. ¿Ya? Después ya en la escuela con Fernando Cuadra, eh, tuve unos ejercicios hasta que me topé con un profesor que me cuestionaba todo. De esos profesores difíciles que no te tratan tan bien porque no tienen tanta pedagogía. Creo que esa es una primera limitante para poder entender bien la actuación. Quienes te enseñan es como tú también vas a empezar. Tienes dos opciones. Vas a empezar a cuestionarte como persona, como ser humano, algo muy importante para actuar, porque uno se tiene que conocer para poder mostrar todo lo que tiene dentro y darse el permiso de poder mostrar todo eso que uno tiene. Eh, entonces, yo creo que lo primero que me costó mucho es empezar a cuestionarme mi forma de ser, mi forma de pararme, mi forma de mirar. eh, y este cuestionamiento que no era de buena manera, ojo, era un poco agresiva la forma de enseñarme, también me empezó a hacer más incisiva la pregunta de qué es actuar bien. Porque este profesor, que si bien me hacía muy bien la pregunta, no me lo explicaba bien, no me sabía hacer entender qué era lo que yo tenía que hacer para lograr lo que él quería. Entonces me decía cosas como sigue los conejos blancos, esas metáforas que uno no ¿Qué entiende significa? qué significa. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me costaba mucho, Ujú. porque también me reconozco a alguien de raciocinio, muy cabezón. Ujú. Entonces tengo que pensar primero para poder sentirme confiado y poder hacer algo que he ido trabajando en el tiempo. No sé. Pero digo, no está mal eso. ¿Por qué estaría mal? eh, no, en un principio, pero claro, en la escuela estas personas buscaban que uno hiciera inmediatamente, ¿cachai? Sin pensar. Ujú. Pero es muy difícil desacostumbrarse a eso, porque tienes que invitar otras cosas, no solamente el texto que están proponiendo, no solamente la marca que están proponiendo, sino que hay que invitar el cuerpo a participar de eso. Ujú. Y eso fue una clave fundamental para poder entender dónde está encontrando mi propia llave para poder acceder a ese material que después puede compartir con otras personas también que tienen que ver con Yoga Actor. El yoga actor, ¿en qué momento qué fecha tiene de primera elaboración de pensamiento? Como el 2012, por ahí más o menos, cuando estaba en la universidad, porque hice una titulación bien grande. Eh, el 2012 fue la primera pregunta que me hicieron, porque claro, la pregunta de poder hacer la tesis, de qué se va a tratar la tesis, es, ay, qué wea más fatal. Perdón el garabato, no sé si en tu podcast se puede decir Por favor, no hable garabatos. mal. Le No, pido, por favor, perdón. no hable mal ¿Qué, en este espacio. qué cosa más fatal empezar a pensar que cuál va a ser tu semillita dentro. Había la libertad, porque uno podía escoger si ejercía o mostraba una actuación o proponía algo más teórico. Y recuerda que fuimos dos o tres compañeros que preferimos hacer algo más teórico. Y claro, escarbando dentro de mi vida, como, ¿qué me gusta? ¿Qué puedo proponer a esto que ya está todo hecho? Si esa es la realidad, está todo hecho. ¿Qué puedo proponer y qué puedo llegar a vislumbrar que es mío y que pude ya después ver en mi entorno concreto que tenía? Entonces era justamente el yoga que yo había visto en una revista a los 15 años, vi gente poniéndose la pata en la cabeza y me pareció maravilloso. Y yo dije, yo quiero hacer eso, pero no entendía nada al respecto, que era el yoga en general, una práctica súper nueva Ujú. para mí, en mi entorno social también, porque como dije, yo me crié con mi abuela en un entorno social medio bajo económicamente,
sin ninguna referencia cultural. Nadie de mi familia que yo conocía en ese momento era artista. Yo no había visto casi nunca, había visto las obras de teatro en el colegio. Ese era mi referente. Entonces, de repente veo una revista que habla del yoga y me empiezo a entrar en ese mundo. Afortunadamente hubieron unas clases por ahí, yo chico, fui a preguntar y eh, empecé a entender que es un trabajo con el cuerpo de partida, ¿ya? Es una de las disciplinas porque el yoga tiene 7 ramas, ¿ya? Y lo que nosotros como occidentales conocemos es el Hatha Yoga. Hatha, Ha significa sol, Ta, luna, y estas dos energías se juntan en una práctica física, Hatha Yoga. Y todos los demás que son Iyengar, Ashtanga, son estilos de yoga. Entonces puedes empezar a conocer todas estas prácticas de Hatha Yoga y me di cuenta que algo que une a la actuación o con el yoga es el cuerpo. Y ambas, o sea, ambas buscan algo que es mejorar nuestra nuestras capacidades para poder, en el caso del yoga, acceder a la iluminación o acceder a un conocimiento más profundo, espiritual, como uno lo quiera tomar. Y en el caso de la actuación, acceder a poder tener esta herramienta dispuesta para la escena. Entonces, es que, eureka, aquí hay algo que empezar a tejer para poder descubrir qué cosas de esto me sirven para esto y qué cosas de esto me sirven para esto otro, cómo se unen también. Entonces, fue una constante experimentación al principio. Fue muy bueno la profesora Soledad Lagos, que en un principio me preguntaba, ya, pero ¿para qué sirve? Ya, pero, porque yo le hablaba de la respiración, ya, pero ¿para qué sirve eso? Entonces me ayudaba a bajar la información y a poner la pelota en el piso para poder jugar y también ponerlo en palabras claras, simples y prácticas, que era lo que yo hubiera necesitado en la escuela en algún momento. Estamos con Claudio Vallejos, Hola, hola. un ¿Verdad creador que hablé tanto? no, Ahí está creador de el Manuel, yoga. un compañero, el shoulder, sí, un compañero de la Estamos con Claudio escuela. Vallejos, creador de Yoga Actor. Dame un segundito que ahora tenemos una pequeña publicidad y una pequeña tanda Perfecto. que viene ahora. Ok, no tenemos todavía, pero cuando tengamos iría en ese mismo lugar, ahí donde usted sintió que venía la tanda que no la tenemos todavía. No hay ningún Pero en cualquier problema. momento. Recuerden que este programa no lo auspicia nadie. Bien. Pero tú puedes ser el primero. Tú puedes ser el primero. No, que me están mirando ahí. Steven, arquerazo peruano, ahí nos está viendo también, El Manuel. de Neira, Hola Manuel, ¿cómo estás? y muchos amigos y amigas y amigues. Claudio, ¿qué es lo que no nos dicen de la actuación? ¿Qué no nos dicen de la actuación? ¿Qué crees que no nos dicen de la actuación? ¿Quiénes no nos dicen? Los profesores, la escuela. El mundo del teatro. ¿Qué es lo que no nos dicen? ¿Qué es lo que nos encontramos en el hacer que no nos dicen? Creo que no nos dicen que es algo que uno debe disfrutar, sobre todo en la escuela. Creo que eh, es un poco violento el encuentro y conozco mucha gente traumada de sus procesos. Creo que no nos dicen que es algo que uno tiene que disfrutar, que nadie puede decirte a ti que eres malo en eso, porque es un descubrimiento constante de tu propio lenguaje que tú pones en escena. Eh, Algo que, bueno, en el trabajo con Meissner se habla mucho que la singularidad, esa singularidad, cuando tú la encuentras y la puedes ver y la puedes reconocer, cuando la ves en cámara grabada, cuando te ves después, y dices, ay, mira, yo puedo hacer eso, me veo así cuando estoy en esa emoción, ese reconocimiento, es súper rico y uno lo puede aprender a disfrutar. Por qué uno tendría que pasarla bien actuando, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué uno se tendría que divertir? Porque si no,
están sacrificados ya a hacer este oficio, ya sea económicamente, están sacrificados a exponerse porque hacemos algo que es contra natura. La exposición, los animales todo el tiempo buscan camuflarse para pasar piola y que no se los coma nadie. Y nosotros como seres que razonan, nos exponemos para que los otros animales nos coman, de alguna Sí, manera. también, pero también responde eso a una necesidad egocéntrica, ¿no? Digo, nadie nos, Por supuesto. nos pide que nos pongamos ahí, nosotros disfrutamos estando ahí. ¿Por qué habría que disfrutar? Digo, no digo que un trabajo no haya que disfrutarlo, que por supuesto hay que disfrutarlo, pero si es un trabajo, ¿por qué estaría lo ocioso, no ocioso, lo lúdico, eso, el entretenimiento o la diversión como parte de la práctica? ¿Por qué sería para ti fundamental? Yo creo que lo, lo expone muy bien Peter Brook en un videíto que pueden buscar que se llama Brook for Brook, que lo hace el hijo, lo graba. Y él en un momento habla de qué es lo que deberían hacer los directores con los actores. Él habla que actuar es como meterse al agua cuando uno no sabe nadar. Entonces, el miedo te paraliza y no te deja ser, no te deja ser libre, te, bueno, te congela, claramente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es preparar el agua, preparar las emociones, el ambiente, la atmósfera, para que todo lo que tenga que suceder pueda suceder. Entonces, cuando tú no lo estás pasando bien, en general, y me refiero a eso de que no es que en toda la escena y en toda la obra de teatro nos caguemos de la risa, ¿sí? Sino que a lo que me refiero es que tú seas consciente de que estás viviendo las emociones y a lo mejor la escena es muy intensa, estás llorando, el moco tendido, todo lo que tú quieras, pero es una elección y lo estás viviendo y estás gozando de hacerlo. Porque así solamente puede suceder. Cuando tienes miedo o cuando eh, todo está en contra, nos cerramos, no, nos enclaustramos y nos ponemos tiesos y duros y nuestra mente también se cierra, porque lo único que busca la mente es la supervivencia. Y eso pasa cuando nos exponemos también y cuando no lo estamos pasando bien, pues nos cerramos y estamos tan pegados en que nos tiran el pie que no podemos improvisar, por ejemplo. O o no podemos reaccionar a algo que no estaba marcado. Entonces, cuando nos sentimos tranquilos, nos sentimos en ese espacio de seguridad porque conocemos las reglas, sabemos exactamente lo que hay que hacer. Y dentro de esas reglas podemos hacer lo que queramos. Bien, maravilloso. Claudio Vallejos, estamos hablando con él, actor chileno, creador de Yoga Actor. Tenemos la suerte de que se esté conectando gente de España, gente de Argentina, de Chile, por supuesto de Perú, importantes, interesantes actores y profesores de actuación, como nos está saludando aquí Pablo Arrasú, o está Marcelo Savignone, o otros tantos que han ido pasando y que es un gusto que nos estén escuchando. El motivo de este encuentro es hablar con Claudio Vallejos sobre su formulación de esta metodología actoral, yoga actor, donde gente como yo, que no tengo ni idea del yoga, no tengo esa práctica, me gustaría tratar de entender en lo posible, en la sencillez que nos lo puedas transmitir a aquellos que no entendemos o no conocemos del yoga, en qué se basa esta metodología? Ok. Bueno, cuando yo presentaba esta metodología en ciertos lugares como para poder hacer clases, todos decían, es yoga. No es yoga, en primer lugar. Eh, Usa parte del yoga, pero también usa parte de Meissner, pero también usa parte de Michael Chekhov. Es una metodología que usa distintas vertientes para poder comenzar a trabajar con el cuerpo. Partimos
con la práctica de yoga, primero porque cumple funciones específicas. Es una práctica que trabaja todo el cuerpo. Tú tienes una serie, y en este caso yo me basé más en la práctica de la Ashtanga Yoga, que es un trabajo holístico. Es decir, trabajas con todo el cuerpo, al mismo tiempo trabajas la respiración, la atención y eh, el trabajo físico completo, la fuerza, la elongación y el mover articulaciones. Eso para calentar el cuerpo, para poder tenerlo dispuesto, libre y dúctil de alguna manera. Luego tenemos un proceso de entrenamiento psicofísico. Luego ya que lo que hace el yoga, que es muy rico, es lograr desarrollar la autopercepción. Tú empiezas a sentir dónde están tus pies, dónde está el peso de tus pies, eh, qué músculo de tus piernas está tenso y qué músculo está relajado, qué es lo que debo relajar y qué es lo que debo tensar para lograr ciertas posturas. Ese trabajo de propiocepción es un material que ojalá todos los actores pudieran desarrollar. Se hace muchas veces en, en las prácticas y en los entrenamientos de la escuela, movimiento, pero ahí uno se mueve por moverse, no está consciente de que se está moviendo. Entonces la práctica de yoga, en primer lugar, nos da un orden. Es una secuencia que uno sigue, termina de pie o sea, empieza de pie y termina sentado. Entonces, ya nos da un orden que no hay que pensar para hacerlo. Luego prosigue el entrenamiento psicofísico, la danza de las oposiciones, que son entrenamientos que entregaba Grotowski, entregaba Barba, para poder empezar a activar la imaginación, de empujar el aire, de traer la energía, todas esas cosas que los actores necesariamente tenemos que poder activar. ¿Por qué? Porque si uno no tiene imaginación es muy difícil creer en, en la fantasía que están proponiendo el texto. Uno va a vivir en esa realidad. Entonces, cuando uno se enfrenta a ese entrenamiento, empieza a dejar que tu cuerpo participe de esa escena imaginaria o esa acción imaginaria. Posteriormente, algo que es de la metodología yoga actual también, es la práctica eh, de la imaginación activa. Es una meditación como las meditaciones que conocemos en el yoga, pero para acercarnos a personajes. Algo que proponía también Michael Chejo. Y trabajamos también con los elementos, fuego, agua, tierra y aire. Y todo ese proceso va haciendo que el cuerpo se empiece a mezclar con nuestra imaginación hasta poder llegar a las asanas yoga actual. Y esa es la clave. ¿Sigo contando? ¿Está interesante? Sí, estamos hablando con Claudio Vallejos sobre su metodología Yoga Actor. Claudio, ¿qué hueco crees que puede estar ocupando o problemática que nos pueda favorecer poder resolver a partir de Yoga Actor? ¿Qué lugar quizá dentro de la metodología puede estar ocupando o resolviendo, ¿no? Justamente esa que tenía yo, que era siempre partir del raciocinio. Ahora, Yoga Actor lo que propone es que los impulsos sean desde el cuerpo. Eh, Cuando uno llega a las asanas Yoga Actor, puedes tomar cualquier texto y hay unas asanas o posturas, así se llaman las posturas en el yoga, asanas, que significa asiento. Por lo tanto, yo me tengo que sentir activo, atento, pero cómodo a la vez en esas posturas. Cuando tomas estas posturas, puedo empezar a decir un texto sin buscar ningún objetivo, simplemente ver qué pasa y qué me va proponiendo el cuerpo cuando se empieza a cansar los brazos, cuando se empieza cuando empieza a sentir el peso en la cadera, en esta postura extraña, porque algo que también hablaba, por ejemplo, Michael Chejo, es que nos contaminamos de expresiones, empezamos a copiarnos
las expresiones. Entonces, cuando salimos de nuestras posturas de confort, nuestra postura muy cotidiana, ese texto se empieza a transformar desde el cuerpo. No lo propone la cabeza, no hay un objetivo con otro tampoco. Es qué sucede cuando estoy en esa postura. Empiezo a darle también un, un elemento, o sea, un fuego, agua. ¿Qué va pasando con ese texto que se va modificando? Porque el cuerpo empieza a gritar otro impulso, más que el que yo tenía en mi cabeza de cómo se debe decir ese texto. Entonces, justamente es eso, es poder estar atento, y es lo que yo he ido desarrollando también en el tiempo, de dónde viene el texto, de dónde sale lo que decimos, porque es súper difícil poder entender, y también lo dice Michael Chekhov, cómo se entiende me siento vacío, cómo se ve en el cuerpo, cómo se ve se me acabó el mundo, todas estas expresiones que son enormes, cómo se sienten en el cuerpo, porque tu mente quizá por cotidianidad lo puede entender, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Entonces, justamente el entrenamiento de yoga actor es un entrenamiento como tal, es para los actores, para los artistas, para que se conecten justamente con esos impulsos corporales. Necesito conocer, haber hecho yoga antes como para poder realizar esta práctica. No, para nada. Al contrario, porque parte del entrenamiento es que se aprenda a hacer la práctica de Hatha Yoga que se propone en la metodología, que primero tiene la cualidad que es para todos y se adapta para todos los cuerpos, porque todos nuestros cuerpos son súper distintos. eh, Todos tenemos elasticidades, tenemos fuerza distintas, por lo tanto, poder conocer el entrenamiento desde tu propio cuerpo. Hay un manual que escribí, que yo lo que primero que busqué es no mostrar fotos de la práctica, porque muchas veces a mí también me enamoro eso, de la pierna en la cabeza, pero No, de empiezo a hecho, buscar las justamente, posturas aparecen con dibujos, por ejemplo, ¿no? La mayoría de las veces. justamente eso, es como la figura de eso. No busco eh, que los actores piensen que hay que ser como ese que está en la foto, lleno de calugas. No es eso, no, es la percepción de eso. Es cómo te sientes tú en esa postura, desde tu cuerpo, desde tu realidad, desde tu columna, desde tu cadera, desde tus propias limitaciones y fortalezas. Entonces, ese es el primer entrenamiento, por lo tanto, no hay que aprender a hacer yoga. Ajá. No, y constantemente vuelvo a retomar a los que ya saben, en fijarse justamente en cómo se llega a la postura, ¿cachai? Porque, claro, uno sabe yoga y ya después se lo hace de memoria, pero te olvidaste cómo se siente estirarse, hacerlo más lento, soportar el peso de tu cuerpo. Es un encuentro muy, muy bonito, porque dices, oh, este soy yo, y sostenerse, este soy yo ahora en este momento, porque algo que sucede mucho con nosotros es que, y yo me encuentro en las prácticas, gente me dice, pero es que antes me abría de piernas y podía hacer esto, pero tu cuerpo es muy realista, es muy en el aquí y en el ahora. Te va a decir, si hoy día estás cansado, te va a costar un poco más la práctica, pero y si tienes mucha energía también te va a salir un poquito más simple, pero es aquí y ahora. Es muy del presente. Entonces ese regalo te lo da el entrenamiento en el yoga, por ejemplo. Estamos con Claudio Vallejos, creador de Yoga Actor, esta metodología actoral. Para quienes se han sumado ahora en el último momento, en síntesis, ¿qué es Yoga Actor? Es un entrenamiento para los actores, no es para la escena. Sí. ¿Y en qué consiste? Brevemente. Brevemente, consiste en un entrenamiento de distintos pasos para poder desarrollar la propiocepción, o sea, poder percibir el cuerpo, poder
en comenzar a participar con la imaginación y el cuerpo, o sea, hacer que el cuerpo participe de la imaginación para posteriormente poder empezar a escuchar qué te propone el cuerpo en un texto. ¿Y qué te propone? Claro, cómo la situación trabaja al cuerpo y el cuerpo a la situación, ¿no? Cómo hay una respuesta con todo eso. Bueno, estamos con Claudio Vallejos desde Chile hablando de metodología yoga actor. Si quieren ir dejando, estamos entrando ya en la última parte, Bueno, pueden ir dejando preguntita. algunas consultas, pueden realizarlas. Bueno, acá también mi amigo Xavier de la diplomatura que estamos haciendo de actuación en medios audiovisuales. Ahí está, un gusto enorme. Mañana nos veremos a la mañana. Espero que llegues temprano. Nada, para mí es un placer poder pensar esto porque, por supuesto, tiene mucho que ver con Técnica Meister. No es mi función hoy hablar de lo que yo hago porque para nada, yo ya me aburrí de mí y ahora quiero divertirme con mis invitados. Me parece muy interesante. He tenido, por supuesto, la oportunidad antes de todo esto de poder leer tu manual. Es altamente interesante. Tengo algunas cosas que podríamos en algún momento charlar después de haberlo leído, que tiene que ver simplemente por momentos, más que nada con cómo está elaborado. O sea, en elaborado me refiero a la narrativa propia, ¿no? Me parecía que por momentos, para pasarlo de tesis a un manual que llegue a los actores y actrices, hay que darle como un fresh, ¿no? Me parecía por momento que estaba un poquito asentado en cierta formalidad que hablaba de lo que debería hacer y me parece, como todos han podido ver ahora, que tú tienes una frescura, tienes una impronta súper interesante que para mí tiene que estar más reflejada en el manual. Creo que No, escritor no soy. creo que es un material que nos sirve a todos, todas a todos. Creo que me lo estaba leyendo, no sé, me pasaba y lo estaba leyendo en bares y estaba yo haciendo posturitas chicas como para ir probando lo que estabas proponiendo. No de gritar en ridículo. Ridículo. Y me era muy entretenido de leer, muy interesante, no digo muy interesante porque tengo que ser cordial contigo, realmente me parecía interesante, sobre todo, y eso es lo que te digo que para mí hay que mejorar de ese manual, es me faltabas un poco más tú. Creo que cualquier disciplina está muy apoyada y muy basada en quien la esté transmitiendo, y había algo de esa transmisión tuya que no estaba en tus ideas, más no tu impronta, ¿no? Y ahí es donde me parece que es lo que hace un material necesario de verdad necesario en la biblioteca de un actor, de una actriz, de alguien que forma parte de lo escénico, no solamente para realizarlo, sino también como para tenerlo en cuenta a la hora de pensar distintas dimensiones de la propia actuación, ¿no? Así que, como estaba diciendo, estamos con Claudio Vallejos de Chile, creador de la metodología Yoga Actor. Si quieren dejar alguna pregunta, estamos en los últimos momentos. Ahora tengo que pedirte algo que es propio de este programa. Yo nací ahora. Nueva sección que nace ahora, es una nueva sección, es el primer día, entonces todo es nuevo, y es que es demasiado. O sea, estamos bien, ahora vamos a seguir hablando de que estamos midiendo bien, vamos a seguir hablando de esto que nos junta, pero tendrás un pequeño chiste para contarnos. Ay, no, qué difícil, a ver. No tienes ninguno, fácil. No, hace rato que no me acuerdo de ningún chiste. Este es el momento. Y todos los chistes son pésimos. Sí, Sí, son de esos chistes porque mi humor es como negro.
Aparte de que a qué venía. Y sería altamente funado en esta plataforma. Yo tengo uno que voy a compartir Ya. rápidamente. Se juntan está el señorcito preso, va su abogado y le pregunta el señorcito preso al abogado cómo va mi caso, y el abogado le dice, va bien, pero si puedes, escápate. Es Deme esa. Muy bien. Pues no como lo que se me pasa a mí por la cabeza, muy alejado. Pero Tú eres un digo señor. yo, este chiste no, evidentemente, no es como muy bueno en absoluto. Entonces ya siente una base tan baja que cualquier cosa que el otro quiera hacer, en tu caso, va a ser brillante. Em, Clau, hay información que me gustaría darle a la gente, que es dónde te podríamos contactar para preguntarte o para tomar clases contigo ahí en Santiago. Ya, en primer lugar, bueno, está el Instagram de Yoga Actor. Prontamente, posterior a las clases que vamos a tener en directo, o sea, online y en directo a la vez contigo, Yoska, acá. Si armamos un grupo de varios interesados, vamos a poder hacer un taller de Yoga Actor para poder partir y dar un empujón, una patada para el próximo año de nuevo entrenamiento de yoga actor como parte de este sistema. ¿Por qué mi búsqueda? Ya se me había olvidado decir un poco qué es lo que me pasaba y por qué quería que esta creación que es yoga actor existiera. Siempre al principio, todavía me cuestiono, en nuestro Latinoamérica hay muy poco actor senior que, o sea, que llega bien parado a cierta edad, que puede seguir actuando, que tiene sus facultades y físicamente está apto para poder ejercer el oficio. Porque eso pensaba desde un principio que podemos ver en Europa, sobre todo los bailarines que tienen, no sé, 65 años y siguen bailando y con sus cualidades físicas, etcétera, óptimas para su edad. ¿Mm? Pero siguen ejerciendo su oficio. Y yo decía, ¿por qué nosotros los actores, y siempre me da mucha rabia en comparación con los bailarines, no tenemos ese entrenamiento? No tenemos una herramienta que nos permita poder seguir ejerciendo nuestro oficio en óptima disposición. No, no algo perfecto, porque lo perfecto no existe, sino que desde nuestras propias capacidades poder mantener eso, que es algo que busca el yoga. Por eso hay yogis bien viejitos que llegan a edades avanzadas con sus articulaciones, su cuerpo óptimo para poder hacer su trabajo. Y por eso también la herramienta Yoga Actor era algo que mi primera sensación es un regalo a todos los colegas, porque pucha que es bonito poder decirle a tu compañero, a tu amigo, mira, tengo esto, te va a servir para que nos podamos seguir viendo y podamos seguir trabajando cuando tengamos unos 75, sin estar con tanto dolor, sin estar con problemas a la cadera, sin estar con problemas tanto a la columna, que pueden existir, pero vamos a poder trabajarlo con el tiempo, en conjunto, como estos regalos para que te cuides, porque yo también me quiero cuidar y quiero que nos encontremos continuamente en el tiempo y ver más actores senior que algo que también tiene el yoga, que es uno trabaja su cuerpo para poder mantenerse en el tiempo, porque el tiempo es el que da la iluminación, el tiempo es el que da la sabiduría, pero llegáis tan para se llega, llegamos tan mal a la vejez cuando ya tenemos la sabiduría, nuestra cabeza ya no nos acompaña, nuestro cuerpo ya no nos acompaña, que no podemos compartir todo eso. Entonces, si estas construcciones antiguas se siguen manteniendo en pie porque estuvieron bien hechas desde los cimientos, eso es lo que uno debería poder mantener en el tiempo. No necesitamos las calugas, no necesitamos ese físico eh,
de revista. Puedes tenerlo, es altamente elegible. No sé si es sostenible en el tiempo, pero sí lo que necesitamos es que nuestro cuerpo sea dúctil para poder hacer nuestro oficio a largo tiempo, a largo plazo, porque en ese largo plazo, y yo sé, no soy tan autorreferente, pero busco referencia, algo que decía Al Pacino en su libro, que recién estaba haciendo eh, El Mercader de Venecia, y en la obra 300, en la muestra 300 de esa obra, entendió lo que estaba diciendo en una parte. Es el tiempo en el que nos regala un conocimiento que, que no lo vamos a tener ahora en la juventud también. Tenemos otras cosas, que es la energía para poder buscarla, pero es el tiempo el que nos regala, y el tiempo en escena, el que nos regala la tranquilidad, porque es muy bonito ver también a un actor mayor, cómo se para en el escenario y cómo empieza a hablar y a compartir su conocimiento y lo que le pasaba en ese tiempo. Y cuando lo ves, dices, oye, eso se logra habiendo estado mucho tiempo en escena. Eh, y ese es el regalo como de yoga actor también, como un regalito a la comunidad actoral. Por eso también Claudio me gustaría Vallejos, expandirlo más. Claudio Vallejos, formulador y creador de la metodología yoga actor chileno. Tenemos distintos compañeros, se me suman más compañeros de la diplomatura. Débora, gracias por estar. Gente hermosa que está pasando acá. Fer García Valle, director de Hoffman, amigo querido de casi de toda mi vida argentina. Clau, Deberían pasar yoga actor en esa diplomatura, digo yo. Por ejemplo, eso habría que hacer. Ya lo vamos a ir metiendo de a poco. Vamos a traerte para acá, para Argentina, para que puedas compartir con nosotros esta forma de pensar la actuación, para que lo puedas hacer en la pieza. ¿puedo llevar mate? Acá el mate nos sobra, papá. No te olvides que ustedes son chilenos y se copiaron el mate. Okay. Te lo digo como para... No me gustaría... Uruguayo, bueno, no importa. No me gustaría Ya no me voy a poner imitar ahora. algunos puntos entre argentinos y chilenos, pues yo prácticamente soy argentino. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Eh, amigo, entonces, ¿dónde te pueden contactar? En tu Instagram, Yoga actor. Sí, @yoga actor_oficial, y también está la página yogaactor.com. Entonces, eh, que prontamente va a ser actualizada para que tengan información tanto de los cursos de Meissner como prontamente también de los cursos de Michael Chekhov que tendremos, porque vamos a hacer una comunidad de entrenamiento. Si eso es lo entretenido. Creo que más muchas cabezas piensan mejor que una, y ese ejercicio de compartir en comunidad es muy rico, porque también vamos viendo distintos flancos para poder abordar. Pues gracias, Claudio, por estar en este primer encuentro de ISK. Ya sabremos cómo. Así que al final, ¿tú qué dices? ¿Estamos sabiendo cómo o estamos todavía en el camino? Eh, yo creo que siempre sabemos cómo, pero nos da miedo atrevernos a hacerlo. Entonces, yo creo que por lo tanto siempre es más entretenido el camino, mantenernos en el camino, porque las certezas son bien fome, son bien aburridas. Las certezas siempre nos dejan estancados y no nos permiten eh, seguir explorando y seguir creciendo, que finalmente es la hazaña que tiene el ser humano en todas sus áreas, que es el seguir creciendo y aprendiéndose y aprendiendo de lo otro. Claudio Vallejos, en el primer encuentro de la charla ISK, ya sabemos cómo. Dame un segundo, que viene una segunda tanda. Ok, no tenemos todavía tanda de publicidad, pero ya la vamos a tener, porque como ya hemos dicho, este programa no lo auspicia nadie. Escúcheme, gracias, muchísimas gracias por estar, gracias por compartir tu saber. Da como para un montón más.
está bueno que ese material tuyo vaya saliendo a la luz, así que apúrese, hermano, que tenemos que está bueno compartir lo que uno tiene, Sí. porque quedárselo es de amarrete, ¿sí? No, y bueno, hay que decir que Yoga Actor se ha compartido con harto grupo acá en Chile, pero también en México. México fue uno de los primeros de los primeros grupos las primeras personas de la Universidad Autónoma de México, la UAM en Toluca. Ellos fueron uno de los primeros que creyeron y que vieron en Yoga Actor. Y como dice Blanca, que es la directora en este momento de la carrera de la UAM de teatro, la licenciatura teatral, algo que no existe, no era algo único. Y como metodología, eh, es un regalo. Es un regalo que uno debería hacerse para poder descubrirse en ello. Porque todos nos descubrimos de manera distinta y esa es la idea. Espero que todos puedan participar de ese regalo, que se lo den a sí mismos y que yo se los pueda entregar, puedan participar de los grupos y pueda haber más gente que también pueda aprender de cómo se hace para que exista por años y años en este del oficio actoral. Como Me para, gusta, me gusta mucho cómo yo trataba de cerrar y tú te volviste a meter de nuevo, ¿no? En esta autopromoción. soy pésimo invitado, pero No, pero te promocionaste muy bien, nos tiraste la data de México, que es súper interesante. Llevando el ejemplo este del agua que decías antes del miedo a nadar, yo traté de sacarte a la orilla, tú dijiste, me meto de nuevo, así que porque sigamos la un rato paso más. muy bien. Sí. ¿Cómo no la vas a pasar bien? Amigo, hermano, es un placer gigante tenerte de verdad. Es muy interesante todo lo que dices porque tiene fundamento, porque he podido comprobar personalmente el cuidado que tienes en tus espacios de formación en relación a la aceptación y a la organización, bueno, del curso de técnica Meissner allá, justo en arte y flamenco. Arte y compás. Arte y compás, cualquiera dije, ¿no? Arte y compás, escuela de flamenco y de otras artes. Ahora se va a llamar así. Y de otras artes, cuya directora es La, la mujer más linda de Chile, Antonia. a la que personalmente también extraño mucho y todo ese grupo, digo flamenco porque es una escuela hermosa de flamenco y nada, y he disfrutado muchísimo de escuchar cantar, bailar, de ver los entrenamientos, es muy Y cómo placentero entrena, ¿eh? Y como cómo entrenar un entrena. montón. Qué envidia. Y de bueno, compartir con la Antonia y con todos esos amigos y amigas de allá tan geniales. Muchas gracias, Claudio, nos estamos yendo. Estoy feliz de este primer encuentro y nada, tú y yo vamos a seguir y la gente también porque te va a contactar por @yogaactor_oficial. No vayan a agarrar cualquier otro, ¿eh? No agarren el Fans Club, no agarren el Yoga Actor, el mejor de Chile. No, es Yoga Actor_oficial por Claudio Vallejos y que además de ser buen artista, es muy buena gente. No, lo único que adeuda es un chiste, no pasa nada y Voy a tendrás voy a buscar uno porque qué pésimo. Voy a buscar. No me remas el programa, está bien, digo, tampoco es que era una salida tan ocurrente por mi parte, pero bueno, gracias, amigo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias y necesito que le pongas fecha, ahora que te comprometas, fecha para que el manual salga y todos podamos acceder a él. ¿Cuánto va a estar? Fecha. Ya. Eh, eh, pongámosle enero, mitad, 15 por ahí, 15 de enero. 15 de enero del 24. Sí. Si no está, ¿qué vas a pagar? Una hora ¿Cuál es la de multa? contar chistes. Ah, eso no es nada. ¿Cuál es la multa? Una multa que esté bien. Ay, no sé, ¿con qué me puedo castigar? Comprométame. Imagínate, no tengo un chiste ahora. Imagínate una hora de chiste. ¿Qué más castigo?
No, algo así como, no sé, una cenita, algo en condiciones. Un pasaje para este que está hablando de este lado. Una visita, eso. Una visita, no, pero bueno, pero no me resulta excesivamente positivo. Bueno, el 15 de enero estás comprometido y mira que si no te voy a hablar de ti en la Ahora me tenéis próxima. que ayudar, sí. Por supuesto que sí, no tengas duda. Ya, Ahí ahí vamos a estar. Amigo, te mando un abrazo gigante y estamos al habla, ¿vale? perfecto. Muchas Cuídate gracias mucho. a todos los que se quedaron hasta el final. Son Gracias. bacanes. Cualquier pregunta, aquí estamos. Gracias, yo por la Pregunta invitación. @dogactor_oficial. Gracias a todos los que han estado en este primer encuentro de ISK, ya sabremos cómo. Un placer enorme, yo nos paso súper bien y bueno, yo es muy egoísta porque en realidad hago esto para estar con gente a la que quiero y a la que admiro, como en este caso es Claudio Vallejos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, gracias a todos por estar. Abrazo enorme.